Hoy continuamos con la serie del libro de Ruth, la cual hemos titulado Señor, ¿estás ahí? Hoy vamos a responder la pregunta: ¿por qué le pasan cosas malas a gente buena? Esa es la pregunta que vamos a responder en el día de hoy. Es el título de este mensaje. A veces vemos situaciones y decimos, pero ¿por qué le pasan cosas malas a gente buena? Y como que no entendemos el porqué de esas circunstancias. Resulta que un rabino judío llamado Harold Kushner escribió un libro titulado Cuando a la gente buena le pasan cosas malas. Este hombre perdió a un hijo a causa de una enfermedad denominada envejecimiento prematuro. Y él decidió escribir este libro para intentar responder la pregunta, que es precisamente el título del sermón: ¿por qué le pasan cosas malas a gente buena? Ahora, Kushner llegó a la equivocada conclusión. Al final del libro, él intentó librar a Dios de toda responsabilidad. Entonces él concluyó erradamente que Dios no tiene completo control de lo que pasa en la tierra, por lo que no lo podemos culpar de las cosas malas que le suceden a la gente buena. Entonces él, para librar a Dios de la responsabilidad, dijo: Dios no tiene la responsabilidad porque Él no tiene el control de las cosas. Fue su conclusión. Él dijo: Dios ni causa dolores, ni tampoco los puede aliviar. Según el autor, las cosas malas de nuestra vida no son responsabilidad de Dios, ni tampoco nos puede ayudar a solucionarlas. Y obviamente esta conclusión está alejada de lo que la palabra de Dios nos dice y nos muestra acerca de la soberanía de Dios, acerca del absoluto control y la capacidad que Dios tiene para controlar todas las cosas. Seguramente todos hemos experimentado la adversidad y el dolor de una u otra manera. Seguramente nos hemos hecho las mismas preguntas. Es posible que tú o gente que tú aprecias estén atravesando por situaciones dolorosas y complicadas en este momento. Y es posible que uno piense, pero ¿por qué le pasan cosas malas a gente buena? Y es por esta razón que vamos a responder esta pregunta a la luz del libro de Ruth. Vamos a estudiar el libro de Ruth de manera biográfica. Nos vamos a enfocar en un personaje en cada mensaje. Nos enfocamos en Elimelech y hoy nos vamos a enfocar en su esposa Noemí. Bien, vamos entonces a compartir la idea principal que quiero que ustedes se lleven hoy, la cual es: cuando comprendo quién es realmente bueno, puedo ver el papel del mal en el perfecto propósito de Dios. Cuando comprendo quién es realmente bueno, puedo ver el papel del mal en el perfecto propósito de Dios. Y ahorita van a tener más claridad acerca de lo que esta idea principal quiere decir. Muy bien, en el mensaje pasado concluimos que nos pasan cosas malas en nuestras vidas como consecuencia de el pecado de otros, el efecto de nuestros propios pecados y también por vivir en un mundo afectado por el pecado. Y vimos que la solución fue, como lo vimos en Ruth y en Noemí, fue decidir regresar a Dios y vivir para Él. Bien, recordamos que la historia del libro de Ruth inicia con una familia saliendo de Belén para irse a vivir a las tierras de Moab. Allí muere el padre de la familia, que se llamaba Elimelech. ¿Alguien recuerda qué significa Elimelech? Él significa Dios, Elí es mi Dios y Melech es rey. Mi Dios es rey. Entonces Elimelech decide salir con su esposa y sus dos hijos de Belén y se van para la tierra de Moab. Allí se muere Elimelech y empieza la vida de Noemí, que es el personaje en el que nos vamos a enfocar hoy. Empieza la mujer llamada Noemí a experimentar unas dificultades bastante dramáticas. Se muere su esposo, queda viuda en una tierra extranjera. Luego sus hijos se casan con dos mujeres moabitas, lo cual era terrible para los judíos. Y adicionalmente se mueren los dos hijos de Noemí. Entonces esta mujer queda viuda, queda sin sus dos hijos, queda completamente desprotegida y ahora queda de alguna manera como medio responsable de estas dos mujeres, sus nueras. Así que vamos entonces a retomar en el versículo 19 del capítulo 1 de Ruth, donde dice: después de que ella había despachado a Orfa,
y a Ruth les dijo, váyanse para la casa de sus padres. Orfa dijo, bueno, yo me voy. Y Ruth dijo, no, yo no me voy, yo me voy a quedar contigo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y dice el versículo 19, caminaron pues las dos, o sea, Noemí y Ruth, hasta que llegaron a Belén. Cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas. ¡Oh, una conmoción! Un impacto emocional, un impacto social con la llegada de Noemí y de Ruth. Y las mujeres decían, ¿no es esta Noemí? Hay algo interesante porque recordemos que el nombre Noemí era un nombre muy dulce y significaba placentera o agradable. O sea, ¿no es esta la agradable? ¿No es esta Noemí la agradable que en su nombre tiene cosas buenas? Versículo 20. Ella les dijo, no me llamen Noemí, no me llamen la agradable, llámenme Mara, amarga. O sea, ya no me llamen la agradable, llámenme la amargada. Ahora, no se vale poner apodos en la casa, ¿no? Y que ya saben cómo se dice amargo en hebreo, Mara. Entonces, hola Mara, ¿cómo estás? Porque el trato del Todopoderoso, y aquí utiliza el texto una palabra preciosa, es la palabra Shaddai. Él, recordemos, significa Dios, el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Shaddai exalta el control absoluto de Dios y dice, no me llamen la agradable, llámeme la amargada, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Y la pregunta es, ¿por qué a la señora Doña Agradable le pasaron tantas cosas malas en su vida? Se le muere el esposo, se le mueren los dos hijos y queda sola en un momento de la historia donde una mujer viuda básicamente se convertía en una mujer pordiosera. Una mujer que tenía que buscar su sustento de la ayuda social de los demás, lo que los demás quisieran darle si ella no había tenido algún tipo de herencia de parte de su esposo. Entonces esta mujer queda viuda por allá en una tierra lejana, llega con una mano atrás y otra adelante, como decimos, sin nada, y llega con su nuera moabita. Esta mujer, su vida no correspondía a lo que su nombre significaba. Su vida no era agradable. Su vida estaba llena de amargura. ¿Por qué le pasan cosas amargas a la mujer agradable? O a nivel más general, ¿por qué le pasan cosas malas a gente buena? Y es precisamente el título del mensaje. Así que vamos a ver hoy 4 verdades que surgen del texto. Y ustedes tienen sus notas allí. El punto número 1 es, la vida incluye calamidades que afectan a todo el mundo. La palabra clave ahí es calamidades. La vida incluye calamidades que afectan a todo el mundo. Versículo 3, vamos a regresar. Dice, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Versículo 5, murieron también los 2. ¿Recuerdan? Los hijos de Noemí y Elimelech, Malón, que significaba enfermizo, y Kelión, que significaba llorón. Y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Qué triste condición. La muerte es algo que todos vamos a experimentar a menos que Jesús venga antes de que muramos. Así que es propio de la vida. Obviamente hay condiciones y hay situaciones donde uno no espera la muerte tan temprano en algunas circunstancias y para algunas personas. Sin embargo, la gente se molesta a veces con Dios porque se muere un familiar, un ser amado. Hay gente que se pone bravos con Dios porque la abuelita murió a los 99 años. Hombre, gracias que vivió la abuelita 99 años. La muerte es propia de la vida. La vida incluye calamidades que nos afectan a todos. A todos nos afectan los accidentes, a todos nos afecta la enfermedad, hay químicos que nos hacen daño, la mala alimentación nos hace daño a todos, la falta de ejercicio nos hace daño a todos. Así que buenos y malos estamos expuestos a las calamidades que afectan a todo el mundo. Así que ese es un primer punto a tener en cuenta. ¿Por qué le pasan cosas malas a cualquiera? Porque vivimos en un mundo que incluye calamidades que le ocurren a todos. Punto número 2.
No existe nadie, esa es la palabra clave, nadie realmente bueno. ¿Cómo? No existe nadie realmente bueno. Ahora, al hacernos la pregunta de por qué le pasan cosas malas a gente buena, primero debemos definir lo que estamos hablando cuando hablamos de personas buenas. Cuando alguien te haga una pregunta, asegúrate de que están hablando de lo mismo. Y es importante preguntarnos aquí, ¿a qué te refieres con cosas malas? Número 1, ¿y a qué te refieres con personas buenas? Número 2, vamos a hablar de las personas que supuestamente son buenas. En algunos países yo soy un hombre altísimo. En otros soy un enano. Y en otros soy un hombre de altura promedio. ¿Por qué? Porque todo depende con quién me comparan. Si me comparan con el promedio de la población en ciertos lugares, pues eso va a determinar qué tan alto o bajo o normal me consideran a mí. Lo mismo sucede con la parte espiritual o la parte moral. ¿Cuál es la medida para determinar si alguien es bueno? Ahora, si yo me comparo con un terrorista de Hamás, yo diría, wow, soy buenísimo. Yo no he secuestrado a nadie, no he desmembrado niños, no he descuartizado a nadie, no he secuestrado, no he hecho nada de eso. Entonces soy, mejor dicho, la Madre Teresa de Calcuta en esteroides. Pero si yo me comparo con Dios, ¿cómo quedamos? Si la medida y la vara es Dios, si la regla con la que vamos a medir qué tan buenos somos es Dios mismo, entonces la cosa como que cambia un poquito. Vamos a ver la vida de Noemí, ¿no? Porque, la agradable. Vamos a ver qué tan buena fue en realidad Noemí. Porque ella no fue una mujer que obedeció a Dios como se esperaba de una mujer judía. Versículo 1, así empieza la historia. Dice así: aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, que sabíamos ya, como lo hablamos la vez pasada, día de caos, días de rebelión, días de desobediencia, y hubo hambre en el país, que fue parte del juicio de Dios. Era anunciado en Deuteronomio, ustedes se rebelan, y una de las cosas que voy a hacer es que voy a afectar sus cultivos. Y un hombre de Belén de Judá se fue a residir en los campos de Moab con su mujer, y habíamos hablado que para un judío irse de la tierra prometida que Dios les había dado a irse a vivir en un lugar pagano era pecado. Era algo que Dios no aprobaba. Y dice, y se fue con su mujer y sus 2 hijos. Ahora recordemos, ¿qué significa Belén? ¿Casa de qué? Casa de pan. Acuérdense, en hebreo es Bethlehem o Bethlehem, Beth, casa, Lehem, pan, casa de pan. Judá significa alabanza. O sea, esta familia se va de la casa de pan y de alabanza y se van a Moab. Ahora, ¿qué pensaba Dios de Moab? Miren lo que dice el Salmo 108:9, para que no digan que es que yo soy racista contra los de Moab. Dice aquí, Salmo 108:9, Moab es la vasija en que me lavo. Wow. O sea, Dios está diciendo, Moab es mi alcantarilla. Moab es mi fosa séptica. Moab es la vasija donde van las aguas de desecho. O sea, en los ojos de Dios, Moab era un lugar donde un judío no debería estar. Porque Moab, recordemos, adoraban a Quemos, y allí, en esa adoración a este Dios falso, ellos sacrificaban aún a sus propios hijos. Entonces Dios, al ver las prácticas repugnantes de Moab, lo describe como una fosa séptica. Moralmente eran terribles, apartados de Dios. Entonces, dice Ruth 1:2, aquel hombre se llamaba Elimelech y su mujer se llamaba Noemí. Entonces, la agradable se fue a vivir a un lugar desagradable. Versículo 3, murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Ahora ustedes dirán, ay, pero ¿qué culpa tiene Noemí si los hombres son tercos? ¿Cuántas dicen amén? Bueno, menos mal no muchas, gloria a Dios. Y ustedes dirán, bueno, pero Noemí, ¿qué podía hacer si el marido Elimelech, Dios es mi rey, decidió irse para Moab y ella no podía decir nada? Bueno, listo, vamos a darle ese punto a Noemí.
Pero queda ella aquí con sus 2 hijos. Ella debió haber regresado a Belén. Ella debió haber regresado a la tierra prometida. Ella debió haber regresado a la tierra que Dios le había provisto a los judíos. Y aún así ella decidió quedarse en un lugar pagano, en la alcantarilla de Dios allá, exponiendo a sus hijos a pecado. Dice el versículo 4. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Ya no estaba el marido. Entonces, ¿dónde estaba Noemí para impedir que sus hijos siguieran acumulando pecado? Ellos se casaron con mujeres moabitas, recordemos. Dios les había prohibido a los judíos casarse con gente de las naciones alrededor porque los iban a llevar al paganismo, a la idolatría y a las prácticas pecaminosas de esas naciones. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y vivieron allí unos 10 años. Entonces, ya aquí hay una responsabilidad sobre Noemí. Versículo 32 de Deuteronomio 28. Miren lo que dice acá. Dios anuncia que una de las maldiciones por la desobediencia de Israel sería que sus hijos se casarían con personas de naciones paganas. Dice: tus hijos y tus hijas serán dados a otro pueblo, mientras tus ojos miran y desfallecen por ellos continuamente, pero no habrá nada que puedas hacer. Era claro que era una maldición que un judío se casara con personas de las naciones alrededor. Entonces, como si esto fuera poco, Noemí, cuando se mueren también sus hijos, manda a sus nueras a sus casas de idolatría. Entonces, ¿dónde está doña agradable? No era tan agradable al final de cuentas, ¿no? Era una mujer que ya tenía como ese paganismo ahí infiltrado en su corazón, y les dice a cada una: váyanse a la casa de sus padres, váyanse. Yo no tengo hijos que darles más, y aún si pudiera tener hijo hoy, ya estoy muy vieja y ustedes no se van a esperar a que mi hijo crezca. Entonces váyanse para donde sus padres. Ella tenía la responsabilidad, Israel tenía la responsabilidad de ser luz a las naciones. Así que Noemí no estorbó, según el texto, el pecado de su marido, no estorbó, según el texto, el pecado de sus hijos, y no estorba, sino que más encima promueve que sus nueras se vayan a sus casas de idolatría, a que adoraran a Quemos y se olvidaran del Dios que esperamos que Noemí les había predicado. Así que ella se convierte en cómplice de todo este pecado. Y ahora, si analizamos la vida de aquellos que nosotros pensamos que son buenos, y a veces decimos: ay, pero ¿por qué la gente se muere de hambre por allá en la India? ¿Por qué Dios es tan malo? ¿Qué ha hecho esa pobre gente? Esos pobres niños. Y es una pregunta legítima. Yo he estado en la India, hermanos, y así como en Latinoamérica los perros andan por ahí, los perros callejeros, en la India no son los perros solamente, son las vacas. Entonces las vacas andan por todo lado haciendo sus necesidades por todo lado. El país huele horrible por todo lado. Y si una vaca se para ahí en la mitad del camino, no hay cómo quitarla. Y a veces se arma el tráfico tremendo porque la vaca no se quita de ahí. ¿Por qué? Porque ellos piensan en su idolatría que se reencarna en animales. Entonces, ¿qué tal que sea la abuelita que está ahí? No vamos a hacer al asado de la abuelita. Entonces, en lugar de hacer deliciosos asados y comer bien, resulta que no matan ni las vacas ni matan las ratas. Entonces las ratas se comen todos los cultivos. Entonces, y después culpan a Dios. Si las personas a las que consideramos buenas nos ponemos a pensar si en realidad son tan buenas como pensamos, nos damos cuenta de que no existe nadie realmente bueno. De hecho, punto A, literal A, Dios define el estándar. Dios define el estándar para pensar quién es bueno, porque ustedes seguirán insistiendo: no, pero a mí todavía no, a mí me parece que está como en una categoría de bueno, tiene como un 8.5 sobre 10, está como bien. A mí no me parece tan terrible todo lo que se está hablando mal de Noemí, qué feo. Pero Dios es quien establece, por su carácter y su naturaleza, Él establece el estándar. Miremos lo que dice Deuteronomio 32:4, dice acá: Él es la roca. Ahora, no está hablando de una piedrita que uno patea con un zapato. Está hablando de una roca gigante. Él es una roca. O sea, inmovible. Es el fundamento. Su obra es perfecta. Porque todos sus caminos son justos. O sea, ¿qué define lo que es justo? Dios. Sus caminos, eso es justicia. Dios de fidelidad. ¿Qué es fidelidad? Dios. Y sin injusticia.
Justo y recto es Él. Queremos ver lo que es recto, queremos ver lo que es justo, queremos ver lo que es fiel. Miremos a Dios. Él es la roca, Él es el estándar, Él es el fundamento. Salmo 25:8. Bueno y recto es el Señor. Por tanto, Él muestra a los pecadores el camino. Wow. Él es el estándar y nos muestra a nosotros nuestra realidad y nos muestra el camino. O sea que Dios define el estándar de lo que es bueno. Entonces, cuando ponemos nuestras vidas, o las vidas de los que pensamos que son buenos y que no merecen nada malo que les pase en sus vidas, y los ponemos o nos ponemos frente al estándar de Dios, frente al estándar de justicia, frente al estándar de bondad, de misericordia, de gracia y de todos sus atributos maravillosos, ¿cómo quedamos ahí? Quedamos debiendo. Quedamos mal. Pero nuestra tendencia es mirar a los malos y jactarnos que no somos tan malos como ellos. Y Jesús hablaba de aquellos dos que estaban orando ahí en el templo, el fariseo, el religioso. Y también estaba un recaudador de impuestos, el publicano, el que trabajaba para Roma. O sea, los judíos lo odiaban porque él le cobraba los impuestos a los judíos para dárselos a Roma, y se quedaba con una parte, ese era el negocio, eran ricos. Entonces eran ricos a costa de los judíos y trabajaban para el imperio opresor. Entonces los odiaban. Entonces dice Jesús, el uno oraba, el fariseo dijo, gracias Dios porque no soy como ese allá, publicano pecador, malo. Y el publicano, mirando al piso, en una actitud de arrepentimiento, Señor, no soy digno de nada. No soy digno de nada. Entonces Jesús dice, les digo que ese se fue a casa justificado primero que el otro. O sea, si nosotros creemos que somos buenos es porque no hemos mirado el estándar de verdad. Ustedes se imaginan, por ejemplo, nuestros antepasados latinoamericanos. Ustedes se imaginan los mayas, todas esas grandes civilizaciones que tenemos en nuestra tierra latinoamericana. Y seguramente ellos eran pequeños. Y hasta ahora uno ve en ciertas zonas de Centro, Suramérica, que eran bien bajitos. Y todavía uno ve personas de estas zonas del mundo que son bien bajitos. Pero ellos yo creo que se sentían orgullosos. Y es, somos grandes. Y imagínense si vinieran los vikingos un día de visita. Seguramente se darían cuenta que no eran tan grandes como pensaban, ¿no? Y así nos pasa a nosotros. Como que estamos metidos en nuestro mundo y decimos, yo no soy tan malo, yo no hago eso que hizo el otro, yo no hago eso que hizo lo otro. Pero no nos damos cuenta de que a la luz de la santidad y la perfección de Dios estamos nosotros cortos. De repente no estamos matando a la gente por ahí, pero ¿qué tal? ¿Cómo son nuestros pensamientos? ¿Ustedes se imaginan si pusieran un altavoz automático que hablara los pensamientos que tenemos? ¡Wow! No matamos de hecho, pero con la mente lo hacemos, ¿no? Decimos que no hacemos daño a nadie. Yo no le hago daño a nadie. Pero herimos a las personas que más amamos con nuestras palabras, con nuestros hechos, con nuestras malas actitudes. Podríamos decir que socialmente somos gente de bien, pero el orgullo nos carcome. Así que delante de Dios, amados, estamos... se pone en evidencia quiénes somos en realidad. Literal B, ningún ser humano es considerado bueno delante de Dios. Ahora, ya dijimos que Dios es el estándar, ahora vamos a ver qué dice Dios en su estándar. ¿Qué opina Dios de nosotros? Ya vimos la vida de Noemí, estaba corta. Pero esto de que ningún ser humano es considerado bueno delante de Dios es algo impactante para muchos. Y precisamente porque como nuestra medida es otra, cuando nos exponemos a la medida real, como que quedamos en shock. Cuando nos comparamos al estándar de Dios, nos damos cuenta que estamos mal. Miren lo que dice Salmo 14, versículos 2 y 3. El Señor ha mirado desde los cielos, con su estándar, ¿no? Vamos a decir con su lupa. Ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda. Alguien que busque a Dios. Pero todos se han desviado. ¿Cuántos? Todos. A una se han corrompido. No hay quien haga el bien. No hay ni siquiera uno. De pronto el que pensaba que era bueno, mala noticia.
No entras tampoco ahí. No entro yo tampoco en la categoría. Dice que no hay ni uno. Ni uno. Entonces, desde el estándar de Dios, Él mira la tierra y no hay ni uno que tenga ese estándar. Y obviamente esto empieza a cambiar nuestro entendimiento de la pregunta. Ay, ¿por qué le pasan cosas malas a gente buena? Ay, un momento, pero es que en realidad no hay gente buena. Hay gente mala en diferentes niveles. Hay gente mala en diferentes niveles. Pero al final, todos somos malos porque el estándar es Dios. ¿Ok? Literal C. Como pecadores, no merecemos ningún favor de Dios. O sea, el no ser bueno perfectamente lo define la Biblia como pecador. O sea, que nosotros, todos, la humanidad entera, somos pecadores delante de Dios. De pronto delante del espejo nos miramos al espejo. ¡Ah, tú eres grande! Tú eres excelente, tú eres bueno. Mírate en la palabra de Dios y vas a descubrir, Señor, yo no soy bueno, yo soy malo, te necesito tu misericordia, necesito tu perdón, necesito tu gracia, necesito tu humildad, necesito de ti en todas las áreas de mi vida. Entonces, como pecadores no merecemos ningún favor de Dios. Porque en esta condición de ofensivos delante de un Dios santo y perfecto, pues no puedo exigir nada. No puedo esperar absolutamente nada bueno de parte de Dios. Lo único que puedo esperar es su juicio en mi condición de pecado. Eso es la realidad. Sin embargo, miren qué precioso versículo, Salmo 103:10, en medio de todo esto. Miren qué belleza. Esto es como un diamante en medio del barro. Un diamante en medio de una cochera de cerdos. Miren qué belleza, Salmo 103:10. No nos ha tratado según nuestros pecados. Gracias, Dios. Porque si tú me tratas a mí conforme a mis pecados, ya me hubieses explotado en 1000 pedazos. Pero no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, a nuestra maldad. Iniquidad significa maldad, transgresión, que yo transgredo, que paso el límite de la ley de Dios, que yo violo la ley de Dios. O sea que no merezco nada, pero en medio de no merecer nada, Dios en su misericordia, en su bondad, no nos trata según nuestros pecados. No nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Recordemos la idea principal. Cuando comprendo quién es realmente bueno y quién es Él, Dios, puedo ver el papel del mal en el perfecto propósito de Dios. Pero si yo sigo pensando que yo soy bueno, que mi tía es buena, que todos son buenos y que, ay, ¿cómo le pasan esas cosas tan buenos ellos? Tan buenos ellos. Pues no vamos a comprender la respuesta y no vamos a tener una visión correcta de las cosas. Muy bien, punto número 3. Dios disciplina la desobediencia. Dios disciplina la desobediencia. Ahora sé que hay abuelitas que decían, Dios no castiga a mi hijo. Y tenían muy buenas intenciones las abuelitas queridas. Pero las que conocían la palabra van a decir otra cosa. Dios se disciplina. Lo dice la Escritura. Dios disciplina la desobediencia. Dice Ruth 1:21, volvemos a la historia. Recordemos que llega Noemí con Ruth, llegan otra vez a Belén, las señoras del pueblo. ¡Ay, llegó la agradable otra vez! ¡Wow, qué chévere! Y entonces ella dice, no me llamen agradable, dice acá. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llaman Noemí, la agradable? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí. Y el Todopoderoso, el Shaddai, me ha afligido. Bueno, aquí hay dos cosas interesantes. Una, que Noemí le está echando la culpa a Dios. Ella dice, yo me fui llena. Pues claro, se va de casa de pan, de casa de alabanza, se va llena. Y regresa vacía. Porque se fue a vivir a la alcantarilla de Dios. ¿Saben qué pasa cuando nosotros nos salimos de la bendición de Dios, de la casa de bendición, y nos vamos a la alcantarilla del mundo a buscar lo que no se nos ha perdido?
vamos a volver vacíos. Vamos a volver llenos de dolor, vamos a volver llenos de angustia, llenos de desesperanza, y vamos a perder lo que más vale en la vida. Así que no cometamos el error de Noemí, de irnos por allá a donde Dios no nos ha llamado. Ahora, la segunda verdad interesante es que ella reconoce que Dios es el que tiene el control de todo. Y es interesante porque aquí se usa, cuando está, el texto lo pongo en mayúscula, cuando dice Señor, cada vez que está en mayúsculas que se utiliza la palabra Jehová. Las 4 letras en hebreo que se conocen como el tetragramatón, que eran las 4 letras con el que se identificaba el nombre de Dios. Pero ella al final utiliza una palabra interesante, Shaddai. Entonces dice, aquí, lleno me fui, pero vacía me ha hecho volver Jehová. Porque, ¿por qué me llaman la agradable? Ya que Jehová me ha dado testimonio contra mí y el Shaddai me ha afligido. O sea, el Shaddai está reconociendo la soberanía de Dios. O sea, en medio de todo, ella sabe que no solamente están incluidas las obras de los hombres, sino que al final de todo Dios es el que tiene control absoluto de todas las cosas. Pero qué triste es que nosotros, Dios nos bendice, Dios nos guarda, Dios nos da su palabra, Dios nos da una comunidad de fe, y nosotros nos apartamos y nos vamos para otro lado. Nosotros no escuchamos su palabra, no escuchamos su consejo, nos salimos de lo que Él nos dice, nos salimos del modelo bíblico para el matrimonio, nos salimos del modelo bíblico para la crianza de los hijos, nos salimos del modelo bíblico para la sociedad, intentamos hacer las cosas de nuestra manera y esperamos que Dios nos bendiga, y después preguntamos, ay, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Bueno, porque Dios disciplina la desobediencia. Dice acá, y volvió Noemí, versículo 22, y con ella su nuera Ruth la moabita, regresando así de los campos de Moab, llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Es posible que la muerte de Elimelech y la muerte de Malón y Kelión, de sus hijos, haya sido parte de la disciplina de Dios. Es posible. No lo sabemos. Sabemos que todo el mundo se va a morir, pero no sabemos si esta muerte tan acelerada, tan temprana, fue parte de la disciplina de Dios. No sabemos. Entonces ella regresa a los campos de Moab, al comienzo de la siega. Interesante, ella debía haber estado disfrutando con su esposo, con sus hijos, que sus hijos se casaran con otras mujeres que amaran a Dios. Ella debía haber estado disfrutando de la provisión del Señor en la casa de pan, en la casa de alabanza. Ella debió no haberse metido por allá en la alcantarilla y debió haberse mantenido en la bendición de Dios. Pero somos necios, ¿ven? Nos gusta ir a buscar lo que no se nos ha perdido por allá. Luego dice aquí, Levítico 19:2, porque aquí acabamos de leer que era el comienzo de la siega de la cebada. Levítico 19:9 dice, cuando siegues la cosecha de tu tierra, no segarás hasta los últimos rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de tu cosecha. O sea, Dios le dijo a Israel, cuando recojan la cosecha, no van a recoger el 100% de todo. Ustedes van a dejar las esquinas, las van a dejar intactas. No van a tocar eso. Versículo 10. Tampoco rebuscarás tu viña ni recogerás el fruto caído. Todo lo que se te caiga no lo vas a recoger. Lo dejarás para el pobre y para el extranjero. Yo soy el Señor su Dios. O sea, Dios dice, ustedes no van a recoger toda la cosecha, las esquinas me las dejan quietas porque esas son para que los pobres vayan y recojan y tengan que comer. Y todo lo que se les caiga al piso no me lo van a levantar porque eso es para que los pobres vengan y puedan alimentarse también. Qué lindo es Dios, ¿no? Entonces llega Noemí y llega Ruth a Belén en el tiempo de la cosecha y obviamente están cosechando, y dice el versículo 2 del capítulo 2, y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. O sea, déjame ir y yo recojo los bordecitos, lo que no se ha recogido, de aquel que me permita, a quien yo halle gracia ante sus ojos. Ella le respondió, ve, hija mía. Versículo 3, partió pues y espigó el campo. O sea, se fue a recoger las espigas en pos de los segadores, ahí detrás.
Iban los segadores, Dios había dicho, me dejan quietas las esquinas. Entonces ella iba recogiendo lo que podía y fue a la parte del campo que pertenecía a un hombre llamado Booz. Después vamos a enfocarnos en uno de los mensajes en Booz, que era de la familia de Elimelech. Y uno diría, uy, qué casualidad. Qué casualidad. Así como en las novelas, ¿no? Que se encuentra Gustavo Adolfo con Elena Patricia en el momento en donde uno dice, wow, no me lo esperaba. Pero resulta que no hay casualidades con Dios. Dios tenía todo perfectamente planeado. Entonces, Dios disciplina la desobediencia. Esta mujer tenía su herencia ahí en Belén, tenía a su esposo, tenía a sus hijos y ahora quedó pobre, vacía, hambrienta, viuda y sin hijos. Qué triste, ¿no? Punto número 4 y último. Dios permite la maldad para cumplir sus propósitos. Dios permite la maldad para cumplir sus propósitos. Volvemos al versículo 21 que les estaba hablando. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver al Señor. ¿Por qué me llaman Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí, el Todopoderoso, el Shaddai, me ha afligido. Ahora, ella acusa a Dios de 3 cosas en este pasaje. Miren las acusaciones. Primera acusación. Dice acá que el Señor la ha hecho volver vacía. Esa es la primera. O sea, Dios se lo quitó todo. Esa es la primera acusación. Segunda acusación, el Señor ha dado testimonio contra mí. Y tercera acusación, me ha afligido. Entonces, ella exalta el hecho de que Dios es todopoderoso. Ella exalta, ella resalta y dice, Él está en control de todo, a pesar de que esto es una realidad. Y bueno, ella de alguna manera está como culpando a Dios, aunque ella tiene su responsabilidad allí, porque el Señor no le dijo que se fuera para otro lado, les dijo a los israelitas que les daba esa tierra, y claro, como consecuencia de sus pecados, obviamente a veces venían hambrunas, pero aún así Dios había prometido bendecirlos ahí, en ese lugar. No se vayan de ahí, les dijo Dios a los judíos. Dios les había prometido bendecirles en ese lugar. Entonces se van y entonces ahora llega vacía y llega sin nada y sin marido y sin hijos y sin plata y sin comida. Y entonces dice que el Señor me ha hecho volver vacía. En medio de todo, amados, Dios cumple sus propósitos, aún usando el mal. Obviamente, esta mujer refleja amargura en sus palabras y ella sabe que Dios está en control. Ella sabe que Dios tiene unos propósitos que Él va a cumplir. Pero ¿saben qué? Amados, muchas veces estamos en los problemas en los que estamos porque nos hemos metido en ellos, ¿no? Muchas veces porque otros han pecado y esas consecuencias recayeron sobre nosotros. Y también vivimos en un mundo difícil, a veces suceden los cambios de inmigración. De un momento a otro, gente que estaba legal, ahora pasa a ser ilegal. De un momento, gente que estaba en trámite, ya, ¡pum!, se tropiezó todo. Amados, tranquilos. Dios, el Shaddai, está en control. Él va a cumplir sus propósitos. Aún en medio de esas situaciones difíciles, Dios tiene un propósito más grande que nosotros cumplamos el sueño americano. Hay un propósito más grande que ese. Un propósito muchísimo más glorioso. Pero quiero, antes de cerrar, hacer una distinción entre el mal circunstancial o natural y el mal moral. A veces decimos, ay Dios, ¿por qué pasaron cosas malas? ¿De qué estás hablando? ¿Mal circunstancial o natural, como un huracán, un tornado, un accidente? ¿O estás hablando del mal moral? Porque Dios no tiene nada que ver con el mal moral. Él es perfecto. Entonces Él no es el originador del mal. Entonces algunos dicen, ay, pero espera un momentico, pero si Él creó todas las cosas y luego hubo pecado, entonces Dios creó el pecado. No. La posibilidad del mal no es lo mismo que la creación del mal. Se lo repito, la posibilidad del mal no es lo mismo que la creación del mal. O sea, Dios crea un mundo en donde crea seres humanos capaces de tomar decisiones y nos da la opción de libremente obedecerlo. O sea, había la posibilidad de desobedecerlo. Pero la posibilidad de desobedecerlo no es que Dios creó el mal, sino que ante esa posibilidad, Satanás en el cielo
y luego el ser humano en el jardín del Edén ceden ante el orgullo y el deseo de ser igual a Dios, y entonces es cuando el mal se ejecuta, pero Dios no lo creó. Y obviamente de ahí viene un poco de circunstancias que ahora estamos nosotros pagando los platos rotos. Pero al final de todas las cosas, ¿saben qué? Dios usa todo, el mal moral de los seres humanos, el mal moral de los ángeles, el mal moral del diablo, y usa el mal circunstancial, usa los accidentes, las cosas naturales. Dios usa todo para sus propósitos. Miren qué lindo pasaje, Hechos 2:22 dice, y 23. Hablando de Cristo, fue entregado por el plan determinado. Unos dirían, uy, Dios se durmió, Dios se descuidó y le mataron el hijo. No, aquí dice, fue entregado por el plan determinado. Dios iba a usar la maldad de los judíos, de los líderes religiosos. Dios iba a usar la maldad de los romanos. Dios iba a usar todo eso por el plan determinado y el previo conocimiento de Dios. A Dios no lo podemos sorprender con nada. Y dice Pedro, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. El peor acto en contra de Dios lo toma Dios y le da la vuelta para hacer el acto de mayor bendición para toda la humanidad, la salvación que hay en Cristo Jesús. Dios usa el mal, así que tú que estás experimentando dificultades, aférrate a esta verdad y pídele al Señor: Señor, no entiendo, me duele, me angustia, me preocupa, pero al fin ayúdame a descansar en que tú eres todopoderoso y que tú cumplirás tus propósitos en mi vida. Y el propósito tuyo para mí va más allá de cumplir el sueño americano, va más allá de tener dólares, va más allá de acumular cosas en esta tierra, va más allá de eso. No te enfoques en lo que te está pasando, mira más allá. Dios está obrando en tu vida y tiene un propósito para ti. Y cierro con Ruth 1:16. Pero Ruth le respondió, cuando Noemí les dice a Ruth y a Orfa: váyanse a su casa. No insistas, dice Ruth, en que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas yo iré, a donde tú mores moraré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Este versículo es clave para el cumplimiento del propósito de Dios en la salvación de la humanidad. Y cerramos con la idea principal: cuando comprendo quién es realmente bueno, puedo ver el papel del mal en el perfecto propósito de Dios. Vamos a orar. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.